Jesús habló sobre el tema del dinero, más que del tema de la fe, la oración, el cielo y el infierno juntos. Y esto nos salta una pregunta. ¿Por qué Jesús habló tanto del dinero? ¿Acaso nuestro Señor nos quería advertir que el peor enemigo del discípulo no es el diablo, sino las riquezas? ¿Qué pasa con el dinero? Se pregunta un pastor que escribe un artículo acerca del dinero. ¿Qué pasa con el dinero que lo hace tan peligroso? El dinero promete darnos todo, contesta, todo lo que nuestros corazones desean. El dinero promete seguridad. Dice que no es la vida, pero calma los nervios, ¿verdad? Nos promete poder, comodidad y aprobación. Amamos el dinero porque amamos los ídolos que promete que nos dará. Y Jesús trata el dinero como una cosa, no trata el dinero como una cosa benigna e inofensiva, ya que tiene un efecto de dominio y su fin es consumirnos. Tenemos un deseo insaciable por el dinero en nuestros corazones. Es un amo que demanda una adoración exclusiva. Él dijo que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios, y no dijo Satanás, a Dios y a las riquezas. Y este mandamiento presenta una interrogante. ¿Por qué Dios nos prohíbe robar? Los crímenes contra los que previene Dios en sus mandamientos sirven como una valla de protección. Dios pone mandamientos, son una valla protectora, una demarcación para disfrutar las bendiciones que nuestro Dios nos quiere proveer. Y dice que vergüenza es robar. No es robar, ¿verdad? Es que lo descubran a uno robando, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos prohíbe robar? Y vamos a ir contestando esta pregunta. Y hay 4 razones por las cuales Dios nos prohíbe robar. Los 10 mandamientos fueron dados en un contexto de gracia y liberación. Escriba ahí, por favor, en el espacio en blanco del número 1. Gracia y liberación de la esclavitud. Recuerde el contexto histórico del libro de Éxodo. Los israelitas han vivido 400 años como esclavos en Egipto. 365 días del año trabajando, haciendo tabiques, adobes y construyendo ciudades para el faraón y para su corte. No saben lo que es día de reposo. Por eso el 4º mandamiento les habla acerca del día de reposo. Está regulando la relación con Dios. Y la segunda tabla de los mandamientos habla de la relación con su prójimo. Los israelitas han vivido 400 años durante un tiempo de esclavitud, un tiempo bajo Faraón. Y recuerde cómo los libera Dios. Dios les manda 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas, y la 10ª plaga dice que el primogénito de los egipcios se va a morir. Y también el primogénito de toda la tierra morirá si no ponen una marca en la puerta de su casa. Entonces Moisés les ordena sacrificar un cordero, el cordero de la Pascua, tomar la sangre, pintar los postes de la casa, el dintel de la casa, y en ese hogar no iba a pasar la muerte. Ese cordero apunta a Cristo, porque habla de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero marcó las casas de los israelitas, así como el día de hoy, la sangre de Jesucristo nos marca como propiedad, como pertenencia a Jesús. Tú puedes decir, yo le pertenezco a Jesús porque Él me compró con su sangre. Lo puedes decir, ¿verdad? Tú puedes estar seguro, yo le pertenezco a Jesús porque Él me compró con su sangre. Por eso hablamos de gracia y liberación. Imagínese por un momento que Moisés llega a Egipto y trae las tablas de la ley, y los israelitas están escarbando, están
haciendo el adobe, el lodo con sus pies, mezclándolo con el rastrojo, el heno y la paja, y haciéndolo en moldes, preparando. Están todos deshidratados, asoleados, y Moisés les dice: hey, israelitas, miren, tengo 10 mandamientos aquí. Dios me los dio en el monte Sinaí. El día que ustedes los cumplan, Dios promete liberarlos de esta esclavitud. En primer lugar, no le harían caso porque están todos cansados bajo la esclavitud. En segundo lugar, ellos se darían cuenta de que Romanos capítulo 3 se cumple, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien pueda salvarse a sí mismo. Sería imposible. Los israelitas estarían todavía bajo la esclavitud porque ni uno solo de esos 600,000 hombres con sus mujeres y sus hijos sería capaz de cumplir los 10 mandamientos. Entonces Dios los libera por medio del Cordero, una liberación gratuita, porque debió haber muerto alguno de sus primogénitos, pero muere el Cordero y ellos salen. ¿Y a dónde los lleva Moisés? Han visto la película, ¿verdad? Frente al Mar Rojo viene el faraón con su caballería para atacarlos, y el Señor abre el Mar Rojo y ellos pasan por el Mar Rojo. Esto es una figura de ¿qué, hermanos? El Cordero de Dios limpiándonos y llevándonos al Mar Rojo, al bautismo, sumergidos en el bautismo, y sale un pueblo nuevo. 600,000 hombres que han vivido bajo esclavitud toda su vida, desde sus abuelos, sus padres y sus hijos bajo la esclavitud, pero ahora son un pueblo nuevo. El Señor tiene una banda de trogloditas, una banda de un equipo de gente de la edad de piedra, sin disciplina, y entonces les da 10 mandamientos para disciplinar su relación con Dios y su relación con su prójimo. Durante el tiempo de la esclavitud puede pensarse que ellos robaban el kilo de tortilla. Ve, róbale el kilo de tortilla, róbate un guajolote, porque no tenían. Y ahora el Señor les dice: no hurtarás. El contexto es gracia. Han sido lavados, han sido limpiados y ahora son un pueblo nuevo. Y como un pueblo nuevo, la disciplina viene por sus mandamientos, y Dios les da los 10 mandamientos. Este es el contexto de este pasaje. Número 2. Dios, siendo creador y sustentador de todo, nos ha puesto los medios para que trabajemos honestamente. Medios, ponga ahí en el espacio en blanco, medios para que trabajemos honestamente. Revisando uno de los catecismos de nuestra iglesia de hace 500, 400 años, habla acerca de que Dios quiere que el ser humano prospere. Bueno, especialmente su pueblo escogido, su iglesia. El mandamiento no es solo prohibitivo, que diga no robarás, sino también es proactivo. Anote bien esto. Dios no solo nos dice no robarás, sino el trasfondo de ese mensaje, de ese mandamiento, es proactivo. Entonces, si Dios no quiere que robe, ¿qué quiere que haga? Quiere que trabaje honestamente, y para que yo trabaje honestamente me va a poner todos los medios para que yo lo haga. Es la segunda implicación de este mandamiento. ¿Por qué me dice Dios no robarás? Porque Él me ha dado los medios para que yo trabaje de manera honesta. Enmarca una nueva ética para el pueblo de Israel y una nueva ética para nosotros los cristianos, la ética cristiana del trabajo. Si necesitamos algo, Dios nos prohíbe tomar la propiedad de nuestro prójimo por medios deshonestos. Dios nos prohíbe violentar a nuestro prójimo, su trabajo, sus posesiones. Y por eso la Biblia, hay un libro aquí que va a encontrar en la Biblia, se habla del libro de los Proverbios, y amonesta contra la pereza. Dice: mira a la hormiga, oh perezosa, que no teniendo capitán ni gobernador, todo el día está trabajando. Amonesta y nos dice: debemos trabajar honestamente. Y ahí en su bosquejo va a encontrar un pasaje que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios 4:28. Lea conmigo, 1, 2, 3. El que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Subraye o circule la palabra compartir. El propósito ahora, que es un pueblo nuevo, tiene las capacidades, tiene los medios. Y la idea es que la generosidad de ellos se vea cuando comparten. Comparten con el que tiene necesidad. Número 3. Dios nos llama a contentarnos. Escriba ahí la palabra contentarnos. En medio de la escasez y a tener mesura y frugalidad en la abundancia. Hay un versículo que muchas veces es tomado fuera de contexto en los círculos cristianos. Nos gusta ese versículo, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se lo decimos a alguien para animarlo. Oye, sé valiente, no te desanimes, no te desalientes. Pero el contexto de este pasaje es el contentamiento. Ahorita vamos a ver qué significa esta palabra contentamiento. Y el mismo apóstol Pablo nos va a enseñar qué significa. Está escrito para una iglesia en Macedonia. Filipos se llama la ciudad, la provincia se llama Macedonia. Y en medio de la pobreza y de la carencia, la iglesia de Macedonia provee para las necesidades del apóstol San Pablo. Junta una ofrenda porque sabe que él es un misionero y le envía la ofrenda para que Pablo continúe haciendo el trabajo de extender el evangelio del reino. Y les dice estas palabras en Filipenses 4:10 al 13. Yo le leo el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, es decir, la ofrenda que le mandaron, de lo cual también estabais solícitos, estaban dispuestos a dar esta ofrenda, pero os faltaba oportunidad. Versículo 11, lea conmigo, 1, 2, 3. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Alto, alto ahí. Subraya esa frase, he aprendido. He aprendido. ¿He aprendido a qué? Dice el apóstol San Pablo. A contentarme. Así que el contentamiento no es genético, no nacemos con la genética de estar contentos. Siempre queremos más. Si queremos un Galaxy S1, queremos el Galaxy S2 y después el Galaxy S3, el 10,000. Cuando nacemos lloramos porque no estamos contentos. ¿En qué momento el niño se calla? Cuando está satisfecho, recién amamantado, ¿sí o no? Entonces, desde que nacemos llorando, nos falta contentamiento. Tenemos que aprender el contentamiento. ¿Contentamiento de qué? Dice el apóstol San Pablo. Sigamos leyendo. Versículo 12. 1, 2, 3. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Otra vez, todo. El contexto es contentamiento. No son tentaciones o luchas, sino contentamiento. La abundancia puede ser nuestro gran enemigo, porque al tener abundancia nos olvidamos de Dios. Pero la escasez también puede ser nuestro enemigo, porque podemos levantar el puño en alto y decir, Dios, te has olvidado de mí, mira cómo estoy, un plato de arroz en mi mesa. No tengo más dinero, tengo deudas. He aprendido a contentarme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dios nos llama a contentarnos en medio de la escasez y tener mesura y frugalidad en la abundancia. Lo aprendemos, hermanos.
Es una disciplina que aprendemos. Que quizá éramos gastalones antes de conocer a Jesucristo y gastábamos más de lo que teníamos y nos endeudábamos más con nuestras tarjetas de crédito. Aquí les doy un comercial. Hay que hacer cirugía plástica. Agarrar los plásticos y hacerle cirugía. Contentamiento. Y del área de la escasez, también aquel que no tiene dinero ama el dinero y está triste porque no lo tiene, porque lo ama y no lo tiene. Aquel que lo tiene quiere más, lo ama y quiere más. Y la palabra clave aquí es contentamiento. Por último, y no quiere decir que estoy terminando, todavía no se relaje, porque todavía nos quedan otros puntos más que tratar en este número 4. Dios nos llama a ser buenos administradores de los recursos que ha puesto a nuestro resguardo. ¿Cuál es la palabra que usamos aquí en la iglesia que aprendemos acerca de esa palabra administradores? La mayordomía cristiana. ¿Qué es un mayordomo? Jaime es nuestro mayordomo. No, el mayordomo es el que administra los bienes de un jefe, de un patrón. No le pertenecen. Él es solo el administrador y han sido puestos bajo su resguardo. ¿Y qué es lo que aprendemos desde pequeños a decir? Una palabra, M-I-O. El niño, ¿por qué pelea? Porque dice, esto es mío, mío. Y siempre hemos luchado por eso que es mío. Pregúntate, ¿eso es tuyo en realidad? Mi vida, mi casa, mi carro, mi familia, mi hijo, mis nietos, ¿en realidad es tuyo? La palabra es mayordomía, somos mayordomos. Un día llegaremos delante del patrón, el jefe, y decirle, Señor, mira los hijos que me diste y me prestaste, la esposa, el dinero, el carro, la empresa, eran tuyas, me las prestaste, soy tu mayordomo. ¿No les da miedito? ¿No les da algo así como un sentido de responsabilidad que un día llegarás delante del trono de Dios a rendir cuentas de lo que Él te encomendó? Para mí sí, yo tiemblo porque el Señor me puso aquí en la iglesia y todos ustedes están bajo mi responsabilidad como pastor, y no solo mía, sino de los ancianos. Ancianos y pastor, cuando lleguemos al cielo, nos va a preguntar acerca de Jesús de Nazaret y tiemblo. Siento responsabilidad. Quiero darle buenas cuentas al Señor. Nos llama a ser buenos administradores. Imagínense que un día llega Dios aquí. El Señor Jesús se presenta. Se aclara la garganta. Señoras y señores de Jesús de Nazaret, amigos que atienden a esta iglesia, son ustedes unos ladrones. Y sientes como el rubor se te sube y el calor. Pero ¿cómo? Si la pluma que me dieron la voy a regresar. No me he robado ni una pluma de la iglesia. Yo no los conozco, hermano. Pero que Dios te diga que eres un ladrón. Y mire lo que dice el profeta Malaquías. Ayúdeme ahí. Hay un profeta medio raro en el Antiguo Testamento. Se llama Malaquías. Capítulo 3, versículo 8. Leemos 1, 2, 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La pregunta circula, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y él dice, sí, en los diezmos y ofrendas. Ustedes son unos ladrones, les está diciendo el profeta Malaquías al pueblo de Israel. Porque debían llevar las ovejas y los carneros y los chivos como ofrenda a Dios, y escogían el que estaba tuerto, el que estaba perniquebrado, el que tenía sarna, el más flaco, y se lo daban a Dios. Y les dice, ustedes son unos ladrones.
Les habla directamente a ellos. Y uno puede decir el día de hoy, es que el diezmo es del Nuevo Testamento. Yo estudié la teología del Nuevo Testamento, del diezmo, y no aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Tiene razón. El diezmo se le puso a los israelitas del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles no entregaban el diezmo, hermanos. Entregaban todo. ¿Sabe por qué? Porque entendieron el principio de administración. Esta mañana me levanté y respiré. Y este respiro que di, o toda la respiración mientras estuve dormido en mi cama, Dios me la dio. Ve a un hospital, que te conecten un cilindro de oxígeno. Y después de 10 días en el hospital te cobran el oxígeno oxígeno medicinal. Debes 10,000 pesos. Se cobra, hermanos. Ese oxígeno se cobra. Y desde que nacemos hemos estado respirando. Y este respirar lo recibimos de Dios. Entonces, a Él le pertenece todo lo que tenemos. Y en el Nuevo Testamento no está exigiendo el diezmo. Está diciendo, mira, todo me pertenece, te doy 90, es para ti. 10 dámelo en mi ofrenda, el diezmo, para que mi reino se extienda en la tierra. Le pertenezco. Si un momento el Señor me quita el oxígeno, dejo de existir. Me muero, hermanos. Le pertenezco a Él. Todo lo que tengo es de Él. Todo lo que soy es de Él. En Él me muevo, en Él respiro, en Él como. ¿No se ha puesto a pensar en esta implicación? Es la soberanía de Dios. Él es el rey y dueño de mi vida. Y yo soy solo un administrador. Me encanta cuando leo el Antiguo Testamento. Me encanta el Antiguo Testamento. La gracia de Dios se revela desde el Antiguo Testamento. Y es necesario recordar que Dios es el propietario del mundo y nosotros somos sus inquilinos. Somos administradores de los bienes del creador y dueño de lo que existe en este mundo. Este rol es llamado mayordomía. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Vamos a reflexionar en esta pregunta. ¿Es posible que uno que se llame discípulo de Cristo sea ladrón? La respuesta es sí o no. La respuesta correcta es sí, ¿verdad? Bueno. Nuestro Señor Jesús utilizó el modelo de discipulado durante su ministerio terrenal. De hecho, vemos que escogió a 12 hombres para que estuvieran con Él. De estos 12 hombres los llamamos discípulos de Cristo. Uno llamado Judas es un ejemplo de cómo él estuvo con Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo con Jesús? 3 años y medio. Dice, no se cuenta más o menos, no se dice que fue, pero más o menos se calcula 3 años y medio. ¿Quién fue su maestro? Jesús, el mejor pastor que tenían. El mejor pastor, Jesús. Estuvo bajo un discipulado estricto de Jesús. Entró a vida abundante, hizo 101, 201, inventó la clase 501 él. Oraba por los enfermos, se sanaban. Judas era uno de los discípulos de Jesús. Y un día, cuando Jesús estaba en la recta final de su ministerio, una mujer trajo un frasco de perfume. El día de hoy, ni uno de los perfumes caros que tú conoces alcanza el precio de este perfume. 1 año de trabajo. Esta mujer rompe el frasco del perfume, lo unge los cabellos de Jesús y unge los pies de Jesús. Y Judas dice estas palabras. Venga conmigo al pasaje, Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, circula ahí discípulos,
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6, leamos, 1, 2, 3. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Circula ahí ladrón. Puede ser que un miembro de Jesús de Nazaret, uno de los que estamos aquí, sea llamado discípulo y sea ladrón. Que un anciano de la iglesia Jesús de Nazaret, que el propio pastor sea un ladrón. ¿Es posible? Es posible. En realidad, Judas fue un pseudo discípulo de Cristo. Dio evidencias externas de una conversión, aceptó a Cristo en su corazón, pero su corazón no era recto. ¿Por qué sabemos que su corazón no era recto? Porque dice las Escrituras que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si él es un discípulo, el discípulo da frutos, no por las hojas o la apariencia externa, sino por sus frutos. Ahora invertimos la pregunta. ¿Es posible que un ladrón llegue a ser discípulo de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Que sí, se puede pasar en ambos lados. ¿Es posible? Claro. Alguien cuya vida ha sido marcada por la estafa, el fraude, el abuso de confianza, la extorsión, el cobro de piso, el robo, ¿se vuelve a Dios? Claro que sí, hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Los corintios. La iglesia de Corinto eran que cobraban piso, los de la maña, no se dice eso, ¿verdad? Aquí eran esos, se convirtieron a Cristo, llegaron a Cristo. Veas 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10. ¿Ni los qué? Los ladrones, circula ahí, ladrones. Los avaros, ¿aman el dinero? Sí, avaros, circula ahí. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los qué? Estafadores. Yo creo que eran aquellos que extorsionaban por teléfono, estafadores. ¿Qué va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. Versículo 11, mira el milagro que ocurre en Corinto. Corinto es un puerto. Gente de todos los lugares llega a Corinto, hay prostíbulos, hay cantinas, hay templos de adoración pagana y el evangelio de Jesús llega ahí y dice, ¿y esto qué erais? Ustedes fueron rescatados de esta vida, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, subraye lavados. Ya habéis sido ¿qué? Santificados, subraye santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es el milagro, la transformación que hace Dios de cómo manejábamos nuestras finanzas antes de conocerlos. Y ahora conociéndolo, nos dan unos mandamientos para que vivamos en rectitud, para que vivamos dentro del lugar donde Él va a bendecirnos y vamos a bendecir a otros con la abundancia que Él nos está dando y que Él nos va a dar. Qué hermoso, se me enchina la piel de cómo el Señor transforma y hace milagros en la conversión de la vida de las personas. Y quiero mostrarles otro ejemplo, un chaparrito. Este chaparrito se llama Zaqueo. Y Zaqueo no porque le gustaba saquear, porque así era su nombre. Él era cobrador de impuestos. Imagínense que él tenía una caseta de peaje y él ponía el precio que él quería. Una porción se le iba a Capufe y la otra se le iba a su bolsillo. Este chaparrito Zaqueo sabe que Jesús va a pasar por allá y se sube a un árbol. Algunos que vinimos desde niños a la iglesia sabemos la historia. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó y cuando Jesús iba a pasar se subió a un árbol sicómoro. Y pasa Jesús y Jesús le dice, bájate, porque hoy voy a posar en tu casa. Y el chaparrito se baja del árbol y lleva a Jesús a la casa
y hace una fiesta. Y Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Él era un estafador, era un corrupto, era un político corrupto, pero Jesús llegó a su casa. ¿Y qué ocurre? Dice, la mitad de los bienes que tengo se los doy a los pobres, y lo que he defraudado lo regresaré cuadruplicado. Véalo ahí, lo puse en su bosquejo, en el versículo, creo que no le puse el versículo, pero dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado, 4 veces. ¿Qué estamos viendo aquí? Frutos de arrepentimiento, hermanos. Un hombre transformado que lleva la transformación con los bienes que él tiene. No son para él, porque él sabe que se va a morir y esos bienes no se los puede llevar. Me parece interesante una de las tradiciones que tienen en Indonesia. En Indonesia, cuando alguien se muere, después de que se muere, ponen una hoguera enfrente de la casa, del negocio, y si él quiere un carro, dibujan un carro y lo queman para que cuando él esté allí en la tumba, él tenga un carro, un Ferrari. Y luego tienen dinero, le imprimen dinero, 1,000, 2,000, pero dinero falso, para que él tenga dinero en la tumba. Se lo queman y él tenga dinero en la tumba y lo pueda gastar para sus chicles, para su coca. Hermanos, no vamos a poder llevar nada de lo que tenemos. Y Zaqueo lo sabe. Y el tesoro más grande ha llegado a su casa. Se llama Jesús. No es un objeto, no es una cosa, es una persona. Y Zaqueo sabe que la vida que él tiene es un abrir y cerrar de ojos. Y lo mejor que él puede hacer, con lo que llenaba antes su corazón, eran los bienes y las riquezas que él robaba. Pero él sabe que cada noche se acostaba y dormía con la conciencia intranquila. Pero Jesús dijo, ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a esa casa. Y eso me emociona, hermanos, de cómo el Señor transforma nuestras vidas. Y cuando nos sentamos a comer, ahí está con nosotros en el comedor. Cuando estamos en la sala, está con nosotros. Cuando vamos a dormir, está ahí con nosotros. Él ha prometido que nunca va a dejarnos, que nunca va a abandonarnos. Y con esto concluyo. La conclusión. El secreto del contentamiento es encontrar el verdadero tesoro. Hermanos, ya lo encontré. Se llama Jesús. Ya encontré ese tesoro. Yo espero que tú lo hayas encontrado ya. ¿Cuál es tu afán? Pagar tus deudas, pagar tus tarjetas, pagar colegiaturas de tus hijos, pagar tu renta. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu aflicción? Todo eso palidece, hermanos, delante de Jesús. Me sorprendí leyendo el Salmo 119. Usted sabe que el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Y es un salmo acróstico que está puesto en el orden alfabético de las letras del alfabeto hebreo. Y algo que dice el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Esto no lo puse en su bosquejo. Salmo 119, 97. El Salmo 119 es el salmo de un loco, hermanos. Es un loco por Dios y por su palabra. Es el salmo más largo de la Biblia y en él se revela que el autor está desquiciado por hacer la voluntad de Dios. Su propósito cuando él se despierta, voy a hacer la voluntad de Dios.
Yo amo tu ley, Señor. Y tu ley, ¿sabes qué, Señor? Salmo 119, 72. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Ayúdeme a leer otra vez ese pasaje. Mejor, hermanos, que te ofrezcan centenarios y monedas de plata y la Biblia por un lado, y que te digan, ¿qué quieres el día de hoy? Con estos vas a pagar tu deuda, pero te dan la Biblia de este lado. La tentación es grande. Y el salmista ha perdido la razón, porque él va y dice, yo quiero esa Biblia, porque la palabra que me está dando Dios es mejor que el oro y que la plata. ¿Sí o no ha perdido la razón, hermanos? Alguien en su sano juicio dice, yo agarro el dinero, pero él no está en su sano juicio, porque mire cómo termina este salmista. Salmo 119, 62, 1, 2, 3. Tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Yo no puedo concebir que un cristiano ande arrastrando los pies, deprimido porque no puede pagar sus deudas, deprimido porque solo tiene 1 kilo de tortilla en su mesa, porque no tiene trabajo. ¿Sabe qué? No ha conocido a Jesús, porque él dice que lo que Jesús es para él es un tesoro. Yo quiero que ames a Jesús. Quiero amar a Jesús en ese grado del salmista. Dice el salmista, tus preceptos, tus mandamientos, los dichos de tu boca, tus estatutos son la meditación. Me acuesto, medito en ellos. Me levanto, medito en ellos. Voy en el camino, medito en ellos. Me encuentro con un problema y reflexiono en ellos. Porque es Jesús mismo llenándonos. Si tú no encuentras a ese Jesús, has tenido una religión vacía. Y puede ser fácil que le robes a Dios todo lo que tú quieras. El diezmo, la ofrenda, la gloria, la honra, el honor, se lo puedes robar a Él. Porque no lo valoras como un tesoro. Y hoy yo les presento a este Jesús que estoy conociéndolo poco a poco. Y con Él quiero caminar. Quiero ser un loco como Zaqueo y tomar a Jesús y decirle, lo reparto a todos, lo comparto con todos, porque me ha transformado. Es el tesoro. ¿Lo has encontrado? Cierra tus ojos. Yo quiero ese tesoro. Yo quiero ese tesoro, Señor. Que mi contentamiento esté en ti, Señor. Nada más que en ti. Ni en el reconocimiento, la fama, el poder, la seguridad que el dinero me da. Solo en ti, Jesús. Abre mis ojos para verte, para conocerte, Señor. Abre mi entendimiento. No lo puedo hacer si no logras ese milagro en mí, si no rompes ese corazón duro, codicioso, idólatra, Señor. Solo en ti, Jesús.